Nuestra última charla va a ser con una persona muy especial y le pido también a Indio Gabrón si puede prender la cámara, si lo agrego. Ahí estamos. Y voy a agregar también a Oscar Bonero. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a cerrar este evento con esta invitación especial. Es, ya te lo dije por mail, muy especial que estés acá, así que gracias. Y esta charla es una entrevista, reconocimiento a la carrera de alguien que en Argentina hizo del audio algo muy importante. Así que no me meto más y el presentador para este caso es Indio Gabrón. Muchas gracias, Iván. Y te voy a tomar alguna palabra ahora enseguida. Es un verdadero honor estar nuevamente acá presentando a una persona maravillosa. Eh, Habla obviamente mi admiración y mi profundo cariño que le tengo, por supuesto. No puedo ser imparcial al respecto. Pero ajeno a eso, más allá, digamos, de todo lo profesional que ha ido eh, desparramando, brindando a lo largo de su vida, también hay mucho, mucho más que eso. Voy a tomar una frase casualmente de un amigo, Iván Markovic, que lo tienen ahí a la vista también. Allá lejos, cuando hicimos una visita a los laboratorios de Solidine con la comisión de AES Argentina, una visita privada en el 2012, eh, casualmente esa entidad de familia que tenía toda la empresa Solidine, la cual es creación del profesor, del ingeniero, del amigo Oscar Bonello, eh, hizo reflexionar de una manera que me gustó mucho. La voy a leer, dice, palabras de Iván, ¿eh? No solo vivimos de lo técnico en esta profesión, aunque así parezca a veces, también uno se nutre de lo humano y pocas veces eso se puede resaltar. Casualmente la idea de este cierre del evento de fin de año de AES Argentina tenía que ver un poco con todo eso y decidimos entre todos, de forma bastante unánime, convocar al profesor Oscar Bonello para que nos cuente algo acerca de su vida, que nos cuente un poco todo su trayecto, su devenir en el audio. Y, y ajeno a todo esto también, el hecho de resaltar toda esa humanidad, toda esa calidez y, y casualmente, como las palabras de Iván, que no solo es todo técnico, sino que también de todo lo humano nos nutrimos. No voy a dar una biografía de Oscar Bonello porque la verdad no tenemos ni siquiera tiempo para abarcar todo eso, pero podríamos decir así como al pasar que es un gran cosechador de premios, entre ellos el award del Fellowship Award de AES, que le tuvimos la oportunidad de entregar en la Convención Latinoamericana del 2007, lo cual también ha sido un gran orgullo para todos nosotros. Y ajeno a AES y su participación activa, activísima, también la IEEE, la ASA, ADA, CADAE, o sea, podemos empezar a nombrar y a decir un montón de cosas. Generador de patentes y escritor de papers, entre otras cosas. Gran desarrollador, y fundamentalmente ser humano excepcional. Oscar Bonello, por favor. Bueno, la verdad estoy anonadado, esa es la expresión. Te agradezco mucho, sé que me aprecias mucho, te lo agradezco. Es mutuo, por supuesto, es mutuo. Siempre he apreciado mucho desde la época en que te conocí en la facultad, cuando
yo era profesor de electroacústica y vos estabas en un laboratorio de aplicaciones haciendo una obra muy meritoria y dando también cursos en la universidad. Y la verdad, bueno, siempre simpatizamos mucho. Así que bueno, atribuyo a eso gran parte de los ditirambos que me has dedicado y que exceden mi modesta personalidad, pero que desde luego agradezco muchísimo. Y no sé de qué te puedo comentar. Sí, hay algo Básicamente, en particular. Perdón, perdón, yo me voy a retirar, así pueden hablar ustedes. Está Ramón también que va a ayudar con la entrevista también, así que lo presento. Hola Ramoncito, Ramón Hola, Gallo, un histórico de Argentina. Así que bueno, los escuchamos atentamente. Gracias. ¿Cómo no? Adiós. hace un buen tiempo a la fecha, yo sinceramente no recuerdo, creo que fue en la Facultad de Ingeniería de Las Heras, para un evento, algo así como al pasar. Estábamos charlando en las gradas ahí de lo que estaba sucediendo y recuerdo patentemente una anécdota así de esas charlas de ese momento, donde a mí me interesaba mucho un poco toda la génesis de, el envolvimiento con todo el audio, pero no necesariamente del audio macroscópico y total que tiene, sino un poco la génesis de cómo se fue metiendo, desarrollando. Y me acuerdo una anécdota que me marcó profundamente a mí, que en ese momento la cosa es así. Había, por motivos políticos del país, un cierre a las importaciones, especialmente de las publicaciones extranjeras. Y en un momento, me acuerdo que esto lo dijo blandiendo una gran sonrisa y con un cierto brillo en los ojos, se abrió la importación y pude suscribirme a todo. Y me quedó, digamos, esa anécdota flotando de ese momento y quería un poco, no solo de la anécdota, sino un poco arrancar de ahí. O sea, ¿cuál fue la génesis? ¿Cómo se fue metiendo, involucrando con todo esto? ¿Por qué cayó acá? Esa es un poco la idea. Mirá, eh, la verdad que empecé, por supuesto, Argentina es mi país, aquí nací. Vengo de un hogar de maestros, un hogar más vale humilde económicamente, no había ningún industrial ni comerciante importante en mi familia, eran todos maestros y profesores. Así que, de hecho, yo estudié para maestro en la escuela secundaria de maestros y profesores, y ahí me interesé mucho por la ciencia, porque iba a las clases que eran gratuitas, por supuesto, del profesorado en física, con el cual yo no tenía nada que ver porque era apenas un estudiante secundario, pero cada tanto había una clase que me interesaba, iba y empecé a amar la ciencia y la física. Ahora, el audio siempre me gustó. Empecé a los 11 años a armar amplificadores, a válvulas, por supuesto, y como me gustaba mucho la música, que eso sí en casa se practicaba, mi mamá cantaba muy bien, mi papá tocaba el piano, era profesor de piano, y bueno, ahí empezó mi gusto por el audio y un poco por la ciencia. Y empecé ya cuando estaba en la escuela secundaria a trabajar, a hacer amplificadores, a diseñar cosas. Y uno de los graves problemas que hoy la gente no puede imaginar y que muchas veces le he contado a mis alumnos es, gracias a Internet y a la forma en que se maneja el mundo hoy de una manera muy interconectada, es decir, ya antes de Internet empezaba a estar interconectado, sobre todo en la parte industrial, y después de Internet, bueno, fue una explosión. Yo diría que de alguna manera es más fácil tener una profesión o cultivar ingeniería o incluso fabricar productos
en un país alejado de Estados Unidos o de Europa. De alguna manera es mucho más fácil hacer ciencia y tecnología de lo que era hacia los años 1950 o 1960. Efectivamente es muy simpática tu anécdota y es real, es real. Yo para poder asociarme a la AES tenía que pedir a algunos amigos que tenían una cuenta en Estados Unidos, obviamente era gente que manejaba empresas y que tenían la gentileza, porque a nadie le gusta andar cambiando cheques, ni mucho menos, cosa que siempre fue muy secreta en Argentina y en toda América Latina, porque fue como tener una cuenta en el exterior era algo como mágico para mí. Y bueno, comprarle un cheque para poder pagar la suscripción de Audio de Engineering Society. La verdad fue maravilloso cuando se pudo importar y conseguir libros. Unos años después, ya con Solidine fundada, Solidine lo fundé casi antes de recibirme, en 1968, y poco tiempo después logré cumplir mi sueño de ir a Estados Unidos. Me pasé ahí un par de meses recorriendo muchos lados y lo primero que fui a hacer es a visitar las universidades, por lo menos ver el campus, ¿no? Hasta donde me dejaran entrar, que en general eran muy generosos los americanos. Normalmente entras en una universidad americana y entras hasta donde se te ocurra entrar, ¿no? Normalmente no te para nadie. Y de ahí pasar a las librerías y comprar libros, muchos libros, y meterlos en cajas y mandarlos por correo, y afortunadamente 3 o 4 meses después llegaban. Las revistas eran lo más notable, y bueno, AE fue en alguna medida y Triple también, pero sobre todo AE porque era la especialidad de audio, y fue siempre algo maravilloso para mí. Es decir, yo le estoy muy agradecido a AES, y por eso también cada vez que tenía alguna modesta contribución que hacer, mi primera idea es, bueno, vamos a escribirla para AES. Eso era Buenos Aires, alejado del mundo en esa época. Te digo, cuando fundé Solidine, tuvimos que ponernos a fabricar todos los componentes electrónicos. Obviamente, logramos cubrir el mercado argentino muy bien, muy dignamente, pero no tenía ilusiones de exportar, porque teníamos que hacer cosas a mano. Los atenuadores los hacíamos a mano. A raíz de eso tuve mi primera patente, porque un buen día, aburrido de hacer atenuadores que siempre había que estarlos limpiando, se me ocurrió la idea de utilizar atenuadores fotorresistivos, de manera que un haz de luz que giraba, eran atenuadores rotativos, es claro, un haz de luz que giraba iluminaba 3 fotosensores de resistencia variable, y con eso logramos hacer un atenuador que andaba siempre. Esa fue mi primera patente. Y después tuvimos que hacer atenuadores verticales, que eran costosísimos de hacer. Tuvimos que mandar fabricar los búmetros, tuvimos que fabricar las carcasas, encontrar un fabricante de galvanómetros, que había un alemán que fabricaba todo el galvanómetro, y logramos hacer unos búmetros decentes, y así cada parte lo teníamos que hacer. Obviamente los impresos sí había una incipiente industria argentina. Después de 25 años, y estoy hablando, Solidine la tiene más de 50, así que en los últimos 25 años sí, decidimos que
estaban dadas las circunstancias para importar los componentes, ¿no? Que en los primeros años no podíamos, incluso diseñábamos para tener pocos modelos de transistores o de integrados y usar los mismos de maneras muy extrañas para no tener que importar una gran variedad, porque cada vez que importábamos era una enorme cantidad. Así que en realidad las he visto todas, porque Argentina fue un laboratorio de experimentaciones, como si hubiéramos llegado desde fines del siglo XIX hasta el siglo XXI a lo largo de toda mi vida, ¿no? Es decir, realmente ha sido una experiencia fascinante mía y de la gente que me acompaña. Hoy somos unos 10 ingenieros en Solidine que estamos trabajando. Aún hoy los jóvenes ingenieros se asombran cuando de repente le digo, mira, ¿por qué no usamos este integrado que ya lo usamos en estos otros equipos? Así no tenemos que importar una variedad. Y me miran y dicen, ¿qué problema hay en importar? Sí, es cierto, ninguno, pero por si acaso prefiero tener menos cantidad en stock, porque he sido marcado por ese grave problema de a veces no poder entregar un equipo porque me faltaba un integrado. Ha sido un país difícil, pero a cambio de eso he logrado encontrar en todos los que me acompañan y que he formado a lo largo de los años un grupo de gente maravillosa que nos permite que algunas ideas fantasiosas que en algún momento he tenido y que desgraciadamente para ellos sigo teniendo, tienen a veces un pánico cuando les digo, vamos a hacer una reunión y tengo un par de nuevas ideas, entrar en pánico porque generalmente son ideas nuevas, complicadas. El último procesador de audio, por ejemplo, viene con un monitor de modulación. Entonces la señal que sale la recibe y la compara, y eso permite hacer algo que aún hoy ningún otro aparato en el mundo lo hace, ningún otro procesador, que es medir separación de canales y otras cosas que normalmente exigen que vos cortés la radio, y esto lo hace en el aire mientras está transmitiendo, porque es tan veloz que transmite pulsos, mezcla con la señal de programa normal algunos pulsitos que suenan en el aire, que por ahí alguien dice, bueno, no sé, crucé un puente, tuve un fading, es algo muy suavecito, y con eso estoy midiendo la distorsión de fondo, el nivel de señal ruido, etcétera, etcétera. La forma en que hoy podemos ajustar un procesador está en Tierra del Fuego o en India o en cualquiera de los países donde tengan estos equipos, desde Buenos Aires, porque entramos, vemos qué es lo que sucede. Bueno, la labor de diseño de ese software complejísimo ha sido de mi gente, de los que trabajan allí adentro. Pero bueno, cuando le dije que había que hacerlo, se espantaron todos. Pero encontramos la forma de hacerlo, incluso de hacerlo sin cortar la programación. Eso permite lograr una calidad de sonido en muchos países del mundo en donde sería imposible porque no hay ingenieros capaces de hacer esa medición. Y en los países que sí lo hay, generalmente lo hacen una vez por año, de noche, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos hacer a cualquier momento del día, un estudio completo de 24 parámetros. Eso demuestra que sí, se pueden hacer desde la Argentina o desde Uruguay o de cualquier país del mundo. Se puede trabajar porque hoy estamos más conectados que nunca. Esta charla es una forma, por ejemplo, de verlo. Tal cual. Hay una pequeña cosita que quedó flotando y que me gustaría rescatar de lo que estaba contando, que es lo siguiente. En su momento, cuando estaba complicada la situación para importar, tuvieron que ingeniárselas para fabricar los componentes de los equipos que se hacían. Yo fui testigo, de hecho, siempre que pude, lo hice público, pero gracias a una consola de Solidine, hoy estoy acá dedicándome al audio, ¿no? Fue mi primer flash en mi vida.
con esos deslizantes armados de esa época. Pero a lo que voy es lo siguiente. Gracias a esa, digamos, ese cierre, hubo esa necesidad de recrear los componentes y surgió, por ejemplo, entre ellos, la patente del atenuador óptico, ¿sí? Eh, sin embargo, sin embargo, sin embargo, después, con la importación abierta, con la facilidad, como comentaba recién, de adquirir esos componentes, la empresa no cesó de investigar y de seguir adelante en cuanto a innovaciones. De hecho, lo que estaba contando, es más, muchos de los papers que hay tienen que ver con esa capacidad de distribución o de que la señal llegue a partir de, por ejemplo, procesamiento psicoacústico y un montón de cosas que no están relacionadas directamente con ese cierre o no de la importación, sino con esa creatividad nata, esa capacidad de innovación que siempre han tenido. ¿Cuán importante es esa capacidad de innovación en una empresa tecnológica y muy específicamente en el audio? Eso es lo que quería rescatar. Ok, sí, por supuesto. Eso ya es un tema un poco personal y de la gente que tiene tus mismos ideales y te ayuda en ellos. En el caso mío, siempre me intrigó decir, después que me recibí de ingeniero electrónico, hice 1 o 2 posgrados con gente de la Argentina sobre distintas especialidades y una circunstancia muy particular y que en realidad era negativa, pero que se transformó en positiva, pero la cuento porque es un buen momento para hablar de circunstancias negativas que podemos transformar. A poco de fundada la empresa, por las cuestiones de los errores políticos a los cuales los argentinos estamos acostumbrados, se produjo una espantosa crisis económica. Estamos hablando del año 1973, 74. Una espantosa crisis económica que hacía, nosotros recién empezábamos, que prácticamente nuestras ventas hubieran caído a 1 o 2 equipos por mes. Yo un buen día, después de una encima con un dinero que vos no sabías porque valía hablamos millones de pesos y es porque a lo mejor ibas a una confitería y un café costaba 100.000 pesos. Entonces vino un cliente confundido a comprar un equipo y cuando llegó el momento de pagar, yo le pregunté 3 veces, ¿estás seguro? Porque lo vi ahí un hombre que trabajaba por su cuenta y quería comprar un oscilador de audio profesional, que era un equipo que costaba, lo que hoy sería como alrededor de $1.000. Y dijo, sí, sí, pero después cuando sacó la billetera y empezó a contar y contar y contar, dijo, no, me confundí en un cero, no puedo pagarlo, y se fue. Bueno, era el único cliente que habíamos tenido en el día. Y la verdad me deprimí tanto, porque ya venía medio deprimido, no sabía si podía pagar los sueldos ese mes. Hacía unos pocos años que nos habíamos iniciado y al final le dije a mi secretaria, mira, me voy a casa, si viene otro cliente me llamás, pero yo acá no tengo nada que hacer. Y me fui a casa y le dije a mi mujer, mira, la verdad, me voy a poner a leer algo que toda mi vida quise saber, porque siempre me gustó la acústica. Es decir, todo lo que tiene que ver con el sonido, la reproducción del sonido y demás, está en función de la acústica. Siempre que había que hacer algo que yo había hecho, por ejemplo, consolas de grabación y había instalado todos los estudios completos de un noticiero que se llamaba Sucesos Argentinos, que es muy famoso, digamos, porque es icónico y representa toda una época en la Argentina.
Y bueno, y las voces no salían bien, no teníamos esos maravillosos aparatitos de los cuales nos estaba hablando Case hace un rato. Era todo así como vos ponías el micrófono, así salía, así que era acústica pura. Bueno, tuvimos que llamarlo Malvares, que había sido mi profesor en la universidad. Después tuve la suerte de continuarlo en su cargo muchos años después. Y bueno, Malvares logró arreglar bastante lo que se podía, pero ya habría que haber hecho más cosas que no quería pagar la empresa. Pero así todo fue algo maravilloso lo que pudimos hacer cambiando la acústica. Entonces dije, a mí siempre me gustó seguir sus clases con mucho interés, pero yo me di cuenta leyendo la AES justamente y algunas otras revistas, como tengo mucho respeto por una revista que ya no existe más, Wireless World, de los ingleses. Los ingleses para mí son gente muy experta en audio y que siempre han dado mucho para el audio, y como siempre digo, me saco el sombrero frente a los ingenieros ingleses. La cuestión es que me puse a estudiar acústica. Como esa crisis económica duró 6, 8 meses, la verdad adelanté mucho y me enamoré cada vez más de la acústica. Por eso que en ese viaje que hice unos años después, me traje libros porque el problema era conseguir información. Y después que me metí en acústica, me metí, por supuesto, sobre todo en recintos acústicos, lo que me permitió años después hacer una contribución a través de la AES con el famoso criterio de los modos de resonancia. Y bueno, y dado que desde joven siempre me preguntaba, y recuerdo que alguna vez se lo pregunté a algunos profesores en la facultad, pero ninguno tenía la solución, ¿cómo se sabe si el oído escucha o no una distorsión? ¿Cómo se sabe si la distorsión es buena o mala? Porque de repente una amplificadora a válvulas tiene mucha distorsión por segunda armónica, y sin embargo las cajas de instrumentos musicales, como siguen siendo válvulas, una guitarra Fender, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les gusta la distorsión al oído de la segunda armónica, y por otro lado odia una distorsión de una quinta o una séptima armónica. Bueno, esas preguntas en ese entonces ni mis pobres profesores ni nadie en el mundo las podía resolver. Aún hoy las discusiones son discutibles y no todos están de acuerdo, pero afortunadamente hay bastante información. Y entonces, para poder resolver eso, me puse a estudiar psicoacústica. La psicoacústica es cómo el oído interpreta las señales. Descubrí que, si bien, claro, yo no sabía nada, ni sé nada especial de biología, ni por supuesto tenía la capacidad de los grandes psicoacústicos de cortar oídos y ver con microscopio cómo trabajan de adentro, pero de alguna manera vi que es pura ingeniería biológica, pero ingeniería. Años después me puse a estudiar, como en distintos animales, el mismo principio de la cóclea, de las fibras nerviosas, eso que funciona como una especie de pianito que vibra acá, vibra allá. Es algo fabuloso que para la naturaleza, para algunos, para Dios, para otros, de alguna manera es una creación increíble y además explicable en forma de ingeniería, ¿no? Uno miraría eso y diría, los que somos creyentes, y Dios es un ingeniero. Realmente
dentro del oído hay cosas como, por ejemplo, realimentación positiva. Es decir, el oído no solo escucha, también es un parlante. Eso se descubrió en forma bastante reciente últimamente, lo que permite saber si un chico recién nacido tiene buen oído o no lo tiene. Es una de las primeras pruebas que se le hace, ponerle un aparatito que manda pulsos y escucha lo que el oído le devuelve, porque la señal va al cerebro y vuelve de nuevo al oído para realimentarla. Eso explica lo que recién, después de los años 80, creo que se estudiaron esos efectos. Bueno, todo ese conjunto de cosas que además, y desde el punto de vista de la ingeniería, son demostrables, hace que la capacidad del oído para determinar una variación de frecuencia muy, muy pequeña del 1 o 2%, que no se explicaría por la resonancia de las celdas solamente, pero sí se explica por la realimentación positiva. Bueno, todo eso me fascinó siempre. Y la verdad que aplicando criterios psicoacústicos a lo que normalmente los ingenieros electrónicos sabemos del sonido, es donde se ha logrado, hemos logrado todo un grupo de ingenieros alrededor del mundo, un cambio importante en la forma en que se escucha el sonido. Muchas veces por razones empíricas, ¿no? La mayor parte de la gente que hoy está en la AES en Argentina, gente vinculada a la grabación. Es algo divertido agarrar un vinilo de la primera época del sonido, cuando eran los primeros discos estéreos, y darse cuenta de que realmente no sabía nadie cómo diablos se grababa el estéreo. Les digo más, la primera consola estéreo que yo hice, la primera consola de 8 canales que hice para un estudio muy prestigioso, y que llegó a grabar más de 1500 LP, sí, LP, exacto. Más de 1500 LP con esto. Realmente el primer intento que hicimos, porque es como que iban y venían de Estados Unidos y veíamos cómo hacíamos allá para grabar multicanales, hicimos la estupidez porque alguien lo vio, que un estudio norteamericano lo hizo, de poner 8 parlantes monitores. No. ¿Qué ha pasado por ahí? A ver. Sí, sí, compartí un poquito para el título de la charla. Ahí lo saco. Bueno, no hay problema. Les decía, pusimos en el techo 8 parlantes monitores. Por supuesto no servían para nada, era un estudio de grabación de 8 canales, por supuesto. Entonces se le ocurrió a alguien que se podía hacer una mezcla con los 8 canales. Bueno, por supuesto, se gastaron una fortuna en panales, en levantar el piso de esos 8 canales. Eso en 8 enormes monitores. Finalmente terminamos, como todo el mundo, trabajando con 3, uno para mono y los 2 para estéreo, y se aprendió que así había que hacer la mezcla en estéreo. Así que eso fue uno de los lindos aprendizajes. Después, sabiendo un poco más de electroacústica, me di cuenta que esa barbaridad no tendríamos que haberlo hecho nunca. Y bueno, eso es lo que la psicoacústica hoy está contribuyendo, y yo siempre le digo a los ingenieros, más aún, en mi cátedra en la facultad, le di una gran importancia a todo lo que es el tema de la psicoacústica, porque yo creo que parte de la ingeniería de audio que tendríamos que enseñar en todos los institutos, y de hecho se lo hace sobre todo en Europa, pero lamentablemente muy poco en Estados Unidos, ¿no? Y en América Latina varía. Bueno, yo he tratado ahí donde he estado de que ahí donde enseñábamos cómo andaba un amplificador, también enseñábamos cómo el oído lo iba a escuchar. Creo que es importante. Muy importante. Además, si mal no recuerdo, ECAM
tiene que ver directamente con eso, ¿no? El nacimiento de esa compresión, pero si mal no recuerdo, por una necesidad en ese momento para poder grabar digitalmente en discos rígidos, ¿puede ser? Sí, correcto. Como siempre, muy bien informado, Indio. ¿Cómo fue? En el 82 empezaste a diagramar todo lo que era grabación digital y empezaste a cambiar con el Audicom y todas esas cosas. Cambió bastante lo que era la radio también, todo lo que Sí, hiciste. sí, sí, por supuesto. Fue un capricho mío del año 82. Empecé a ver algunas computadoras que salían y que podían hacer cosas muy interesantes y mucho más después del 83 que vi la primera IBM PC. Y diría que meses antes de la PC hubo una computadora que sacó Texas, que era muy similar, pero con sistema operativo totalmente diferente. Una gran computadora, de hecho estaba mucho más adelantada que la de IBM. Y yo había comprado una de esas, ya estaba la empresa trabajando bien y pude darme el lujo de comprar una de esas. Después finalmente la descontinuaron porque la competencia de IBM, por llamarse IBM, era enorme. Y el sistema operativo ese que había hecho Texas, aunque era, insisto, era más avanzado que el DOS que tenía en ese momento IBM, pero bueno, no pudo competir. Cuando empecé a ver ese tipo de cosas, me pregunté si no podíamos grabar en disco duro audio. Y bueno, lo primero que resultó es que era imposible grabar música. Empecé, por supuesto, usando los compresores, los algoritmos de compresión que se usaban para texto, que por supuesto no servían para nada para la música. Era la impresión que tuvimos, pero bueno, en nuestro laboratorio dijimos, bueno, vamos a probar, pero efectivamente no dio resultado. Y entonces dije, ¿cómo se puede comprimir la música de la misma manera que comprimimos el texto? No, de la misma manera que comprimimos texto era imposible, porque el concepto del algoritmo es diferente. Pero a mí se me ocurrió en el principio del enmascaramiento. Entonces dije yo, inocentemente, ¿qué pasa? Por supuesto, nunca habíamos probado, creo que nunca había probado nadie, si se podía enmascarar una señal. Lo único que había aparecido remotamente era el sistema de Dolby, que lo había hecho en forma experimental, porque unos años después Dolby vino a la Argentina, lo invitamos del IEEE justamente para dar unas charlas. Fue muy hermoso porque Dolby también es una gran persona, era una gran persona, desgraciadamente fallecido, un distinguido miembro de AES también. Pero cuando le pregunté cómo había llegado a ser el Dolby A para reducir los ruidos en la grabación magnética, me dijo que experimentalmente, que él ahora tenía un agente en laboratorio, se refería seguramente a una ingeniera italiana, Marina Bossi, creo, desgraciadamente fallecida, muy jovencita, ella, pobre, de un ataque al corazón. Y trabajaba en Dolby, ella era especialista en psicoacústica. Pero él me dice, no, yo jamás estudié en realidad psicoacústica y no conocía el enmascaramiento. Dice, experimentalmente me di cuenta de lo que pasaba con el oído y estuve años, dice, hasta lograr el Dolby A. Bueno, yo dije, de alguna manera también esto se puede parecer un poco a una especie de Dolby A, y si divido el sonido en bandas, bueno, así surgió la idea del sistema ECAM, y después, si bien fue muy mejorado con más bandas, y además yo trabajaba con hardware, porque no existían los DSP en ese entonces, ni había ninguna manera de procesar el audio tan veloz.
Así que en realidad usaba integrados diseñados para comunicaciones, para el rango vocal, que modificamos todos los circuitos que estaban afuera para que pudiera trabajar hasta 20.000 Hz, y al tener un ancho de banda tan grande, el audio se transformaba, tenía una fuerte componente de ruido. Entonces dije, vamos a eliminar ese ruido dividido en bandas, y logramos comprimir 16 veces las señales de audio con el sistema que llamamos ECAM. Y eso nos permitió hacer el primer sistema del mundo que grababa y reproducía audio en una PC. Si bien la idea original nuestra era sacar patente por todo eso, finalmente decidí yo, fue una decisión personal, ¿no? Es decir, cuando empecé teníamos una buena oficina de patentes, una empresa muy grande. Estuve hablando con todos los abogados, con todos ellos, me dijeron que era posible, pero también me hicieron ver que defender algo tan importante como eso iba a costar mucho dinero. Y me acordé del caso del pobre Edwin Armstrong, el que inventó la FM en Estados Unidos. Y no solo eso, además de la FM, inventó el receptor superheterodino y tuvo una punta de inventos más, pero bueno, ya con el superheterodino es uno de los mejores ingenieros respetados en Estados Unidos. Empezó a trabajar junto con la válvula en 1920, y justamente por haber patentado el superheterodino tuvo un juicio de patentes. Vivió el resto de su vida, murió relativamente joven, y murió peleando por las patentes, porque estaba peleando contra una gran empresa, RCA, puedo decir el nombre porque ya no fabrica más radios, y todos los juicios le eran adversos porque RCA era una empresa muy grande. Y el pobre Edwin murió suicidándose, se tiró del 8º piso de su departamento en Nueva York. Su mujer lo había dejado hacía unos pocos días, y como no pudo pelearse con las patentes, se suicidó. Se armó tal lío en Estados Unidos que 3 meses después su esposa, que lo había abandonado, se convirtió en la mujer más rica de Estados Unidos, porque RCA, el condenado, ahí sí los jueces lo condenaron cuando vio que la gente salía a la calle a pelear por Armstrong, que era una especie de héroe nacional. Así que todo eso lo tuve en cuenta, y dije, no, esto es un invento muy grande, porque me di cuenta que iba más allá de la radio. Entonces dije, me voy a quedar con la radio solamente. Vamos a aplicarlo a radio, que era lo mío, y vamos a hacer un sistema de automatización de radio que efectivamente cambió el mundo de la radio. Pero dije, esto tiene mucho más aplicaciones. Por supuesto, Internet no se conocía, no podía imaginarme en el sonido por streaming, pero todo lo que se hizo después, el MP3 y todo lo demás, partió de esa idea. Lo que sí hice para evitar que, como muchas veces pasa, que inventos que se hicieron en algún país que no es central después no sean reconocidos, me gasté un cierto dinerillo, también lo pagó mi empresa, en publicar una página justamente en la revista, en el Journal de la Audio Engineering Society, ofreciendo ese producto para grabar lo que quisieran grabar y reproducir, etcétera, etcétera, para que quedara bien claro que ese producto existía. De hecho, 2 o 3 veces agencia de patentes de Estados Unidos me consultaron dónde estaba publicado, porque hubo mucha gente que años después trató de patentar cosas en Estados Unidos bastante parecidas a la nuestra, pero no lo logró, porque a partir del momento que, según las leyes internacionales, a partir del momento que uno ofrece algo y no lo patenta, se considera que es del dominio público y cualquiera puede hacerlo. Así que quedó claro que era una cosa que inventamos en la Argentina, pero por supuesto cualquiera podía fabricarlo.
Y bueno, hasta hoy seguimos con el Audicom, pero destinado nada más que a radio. Ya no fabricamos más placas porque pocos años después las PC tenían tanta velocidad de procesado que todos los complicados algoritmos tanto de nuestro sistema como del MP3, que es mucho más refinado y complicado que el original, trabaja en más de 30 bandas, y otros sistemas que han aparecido, que ahora son gratuitos y más sofisticados todavía que el MP3. Bueno, todo eso se procesa ya dentro del procesador de la computadora, así que no hace falta ninguna placa de audio que comprima como eran las primeras. Bueno, y no sigo hablando porque soy un experto en irme por las ramas. Está perfecto. Tenés historia y tenés mucha validez, porque sos un creador y sos un inventor de un montón tirás pequeñas semillas y luego crecen, porque cuántas cosas has hecho así. Pequeñas ideas que fueron floreciendo y hoy han evolucionado y ves nuevos resultados. ¿Cuántos nos hemos nutrido Sí. de todo eso, de toda esa sabiduría? Sí, tal cual. Perdón, ingeniero, hoy empezamos el evento a la mañana con uno de sus alumnos en su momento, Jorge Petrosino, que arrancó, digamos, el día de hoy con todo este evento final, como para hablar un poco de todo eso que se va sembrando, todo esa gentileza de repartir, de compartir sabiduría de las cuales todos nos hemos nutrido. Yo entre tantos. ¿Cómo está viendo actualmente la participación de la juventud? Que cada vez se está metiendo más y más y están haciendo cosas y a una velocidad increíble. ¿Cómo lo está viendo? Lo estoy viendo con mucha alegría, por supuesto. Lo estoy viendo con mucha alegría. Maravilloso, tanto de la juventud como de a poco se van animando las mujeres también. He escuchado, incluso acá en Buenos Aires, el año pasado, unas charlas muy interesantes sobre sonido ambifónico, dado por una joven muy capaz, argentina, muy capaz. Sí, sí, la verdad que me sorprendió, así que la verdad lo veo con mucha alegría, porque es un tema, por supuesto, ha sido el tema de mi vida, el sonido, y además veo que justamente hablando de sonido ambisónico, por ejemplo, eso es pura psicoacústica, así que veo que hoy todas esas cosas que eran de unos pocos, de muy raros, bichos, como le dicen los americanos, nerds, y bueno, lo veo magnífico y me parece que es interesante. Para mí fue un gusto que la Universidad de 3 de Febrero, por ejemplo, tuviera una carrera completa de ingeniería orientada hacia audio, que era toda una novedad. Me gustaría que en la Facultad de Ingeniería de la UBA, con la cual, porque ahí estudié yo y tengo puesto mi corazoncito, aunque también aprecio mucho la UTN, me gustaría que hubiera también más cosas de audio. Veo que hay también una conjunción muy grande entre audio o informática. De hecho, la gente de informática que está trabajando en esto en mi empresa se ha terminado interesando mucho por las técnicas de audio, por lo que ha hecho, y hay informáticos que les gusta mucho la música, etcétera, etcétera. Realmente veo que hemos logrado algo que, no sé, como ocurrió en la época de Newton con la física, que hoy está ocurriendo con la ingeniería de audio, que se está apoyando una ciencia en otra,
y estamos logrando resultados espléndidos y juntando de alguna manera la música con la acústica. Algunas de estas ideas las he escrito en el libro, en un librito que saqué, que algunos de ustedes seguramente Sí, han sí, por leído. favor. Estaba pensando en dónde lo dejé para mostrarlo. Bueno, La pero aventura del sonido y la música, imperdible, por favor, no se lo pierdan. bueno, muchas gracias. Que es No, algo bueno, extraordinario. y que quizás no todos tienen la información de eso. Entonces hay que fomentar eso. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos llegando al final de la jornada, al cierre. Tenemos cierto horario límite por un tema de logística internacional. Ahí la tenemos a Su desde Francia haciéndonos el aguante. Así que, Iván, si querés, nos ponemos todos en línea como para darle un cierre. Profesor Oscar Bonello, un placer enorme volver a tenerlo con nosotros. Lo vamos a seguir convocando porque va a seguir siendo una gran referencia para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande a todos los de la AES. Gracias, Oscarcito. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, la verdad muy linda, no sé, el recorrido de la carrera, muchas anécdotas que yo no conocía y sigo conociendo y la verdad que es muy lindo poder hacer un recorrido por una carrera tan fructuosa, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, gracias de nuevo por estar siempre presente en nuestros eventos. Y nosotros estamos cerrando el evento. Me gustaría que todos los que tengan cámara, a ver si puedo ponerlos a todos en cámara. Denme un segundito. A ver, sí. Los voy a poner a todos en cámara. A los de la Comisión de AES Argentina. Un segundito, ahí estamos. Bueno, esto lleva tiempo, hay que hacerlo uno por uno. Perdón, la desprolijidad, diría algún conductor televisivo. Ahí estamos. Bueno, que no tiene cámara no lo puedo agregar, pero bueno, ahí estamos todos en la lista de participantes. Bueno, qué decir, fue un año difícil, lo llevamos como se pudo. Y bueno, la verdad que hicimos bastantes actividades, aunque no, digamos, estamos de acuerdo que Zoom es una herramienta impresionante, pero bueno, tiene sus cosas así frías, no sé, cuando recién terminó Alex 6, me hubiera gustado un aplauso de pie y no se pudo, cuando terminó la charla de, de, de Oscar, ¿no? Bueno, hay un montón de preguntas también que quizás le podemos hacer, pero ese ida y vuelta que no tenemos y que todos me imagino que queremos volver a tener en persona. Pero bueno, lo suplimos con muchas ganas, mucha actividad, mucha regularidad, mucha continuidad. Así que fue un año que va a quedar en el recuerdo de alguna manera u otra en todos nosotros y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Bueno, me gustaría que estén todos de la comisión ahí en cámara, pero bueno, hay muchos que no han prendido la cámara, pero bueno, somos un equipo de trabajo que venimos trabajando hace varios años. Repito, o sea, esta es una asociación sin fines de lucro, nos juntamos todos los meses y tratamos de divulgar el audio y fortalecer la comunidad. Así que de eso se trata. Si alguno... Bueno, también están los Faculty Advisor, que son los encargados de llevar adelante las secciones estudiantiles. No sé si están ahí online. Estaba Gustavo González. Gustavo ¿sí? Y Leandro, sí, pero bueno. Leandro, sí. Puedo poner en cámara. Nada, destacar que ellos también, junto con la sección de AES Ecos y la AES-MC, que son las 4 secciones estudiantiles de AES, cantidad de eventos hicieron este año, cantidad de cosas... la verdad muy destacable. Estábamos hablando justo el otro día que tuvimos las 2 últimas semanas de noviembre fueron tremendas. O sea, Aural, de hecho, Aural tiene un evento, el último evento ahora creo a las 6 de la tarde. Ha tenido eventos toda la semana. Tamaba tuvo
una exposición 3D, ¿no? Impresionante, de un despliegue bárbaro. Bueno, tuvo eventos todo el año. La ASMC tiene un evento el lunes. AESECOS tuvo su evento también hace 2 martes. Así que bueno, qué decir. La verdad que esto hay que compartirlo. Creo que podemos ser muchísimos más conectados. Eso quizás es algo que tenemos que entre todos motivar a seguir nucleándonos. Así que bueno, los que estén acá en este evento y traten de que esto se conozca. Tenemos nuestra página web, nuestras redes sociales y de eso se trata. De mi parte, no tengo mucho más para decir, para cerrar. Agradecer otra vez a Oscar, a todos los disertantes, a Jorge Petrosino, a Flavio, a Gonzalo, a Rubén y a Matías, que estuvieron dando la charla de postproducción. Bueno, Alex Case, que estuvo increíble también. Y otra vez a Oscar, gracias por este cierre. Si alguno de ustedes, compañeros, quiere decir algo, es el momento. Si no, estamos cerrando el evento. Yo simplemente muchas gracias grandes a todos por participar. Tenemos gente del extranjero participando, lo cual parte, digamos, de esas pequeñas cositas que quizás no son las lindas de abrazarnos o de estar ahí en esa presencialidad, también hizo que se expandiera un poco estas posibilidades, y estamos unidos, estamos juntos de alguna manera desde todo el mundo. Así que nada, un gracias a todos los que están. Seguro. Bueno, nos despedimos entonces. Quiero también comentarles que tenemos un último evento que va a ser ahora voy a dejar una placa de fondo como para cierre de evento, que va a ser el miércoles 16. ¿Miércoles 16? Ahora se me hizo una laguna, si es miércoles o jueves, a las 18 horas, que va a ser una entrevista con Mercedes Honorato y Andrés Mayo, hablando un poco de cómo se formó AES Argentina, la fundación de AES Argentina, que tuvo de hecho varias comisiones diferentes y mucha historia ahí, y un poco también de cómo arrancó también Latinoamérica. Así que va a estar muy bueno. Es más que nada algo más histórico que otra cosa, pero realmente muy interesante para saber un poco cómo llegamos hasta acá, ¿no? 20 y pico años después, con esta sección profesional de AES Argentina funcionando. Así que bueno, espero que todos tengan un mejor año que este. Como evento de fin de año les deseo eso y descuento que así va a ser. Así que les mando un abrazo grande para todos los que estuvieron y para todos ustedes, compañeros de AES Argentina. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.